Pues estamos de nuevo con ustedes, queridos oyentes, para tratar el tema de gran interés para la opinión pública cívico-militar, porque como bien se ha comentado anteriormente, el público en general está en los programas de entretenimiento, viendo First Days y todas esas basuras televisivas, pero hay un sector que es el mundo cívico-militar, es decir, aquellas personas que han estado vinculados a las Fuerzas Armadas, ya sea como militares profesionales o en mi caso como soldados de reemplazo, que precisamente ahora, como hemos visto en esta primera parte, se da cuenta uno de la importancia que tienen y del tremendo horror que supuso por parte del gobierno Aznar el haberlo retirado. Eso hay que ponerlo también sobre la mesa porque lo retiró el Partido Popular. Ahora, vinculado a esa primera parte, pues vamos a hablar del tema de la situación con Marruecos, porque es un tema ya recurrente, cada vez que está escalando, aunque parece ser que los problemas de España están, no sé, en el Líbano o en Eslovaquia o en Letonia, pero tenemos un problema muy, muy grave al sur. Y desde luego el mundo cívico-militar es consciente de eso y desde luego le vamos a dar argumentos para que se siga preocupando incluso más. Adelante, mi general, por favor. Sí, muchas gracias. Bueno, habíamos planteado este tema, ¿no? Las relaciones con Marruecos, las relaciones de nuestra nación. Estamos representados por un gobierno y por un presidente que repite constantemente, presidente del gobierno de España, ministros del gobierno de España, este es el gobierno de España, por lo tanto, las relaciones con Marruecos son las de España, a través de su gobierno. Y todos, pues tenemos, nos guste o no, pues estamos metidos en esta situación. Una situación que es en algunas ocasiones sorprendente y en la mayoría preocupante y que no se ve ninguna relación, ninguna línea clara en política exterior, ni siquiera con nuestro aliado, ¿no? O con el que debe ser nuestro aliado del sur, o con quien tenemos que tener unas relaciones lo mejor posible dentro del respeto unos a otros, ¿no? Hemos estado viendo la reunión del presidente con el rey de Marruecos cuando la ha querido recibir. Entonces, a mí como español, pues me ha dolido mucho que tardase tanto el rey de Marruecos en recibir a nuestro presidente y le hiciese los feos y malos gestos que se le han hecho, aunque sea el presidente que tenemos, con la opinión que pueda tener cada uno, pero esos gestos nada protocolarios, la bandera, el mapa con el Sáhara, en fin, todo ese protocolo, ese ceremonial que Marruecos impone en las relaciones con España y que lo aceptamos, nos lo tragamos y como si no pasara nada, ¿no? Y es bastante duro, el verlo. Desde luego, el cambio de la posición con respecto al Sáhara nunca explicado y que, bueno, pues en muchos medios de comunicación creen que tiene relación con lo que alguien le robó en la base, ¿no? En el disco duro del móvil del presidente. Pero desde luego no está explicado ese cambio, no consensuado, no ha hablado con nadie, sino que de la noche a la mañana pues es un cambio en política exterior muy, muy importante y que nos ha traído consecuencias con el resto de países afectados, ¿no? Principalmente Argelia. La frontera con Ceuta y Melilla sigue cerrada. Yo no sé esta buena vecindad, esta buena amistad, cómo no se traduce en señales, signos claros de que hay una normalidad, por lo menos en el movimiento de las personas. De repente hay inmigración ilegal a Canarias cuando se quiere. Por cierto, me recuerdo en el programa de las elecciones generales que tuvimos y que comentábamos que no había habido ni una sola patera durante la campaña electoral, ningún asalto a la valla durante la campaña electoral. Y de repente, pues, una vez finalizado, eh, por los pactos que pueda haber, a los que se puedan haber llegado entre gobiernos, vuelve otra vez esa inmigración ilegal, o como lo ha llamado el coronel, pues esa invasión, ¿no? Esa invasión que estamos teniendo a las Islas Canarias. Hemos tenido hace poco el tema del narcotráfico. Eso es tremendo, cómo se desmantela una estructura de la Guardia Civil que estaba dando buenos resultados, aunque fuese actualizando las fichas de todos aquellos narcotraficantes que lo hacen con la droga y con las personas, ¿no? Y, bueno, no parece que haya mucha intención de insistir o de incidir o de convertir la zona de Algeciras, la bahía de Algeciras, en una zona de especial preocupación con respecto al narcotráfico.
y el narcotráfico lo podría cortar Marruecos tranquilamente. No descartemos tampoco el tema del asilo político. Este es un tema que ha salido pocas veces en la prensa, pero cada vez hay más marroquíes pidiendo asilo político en el aeropuerto de Barajas. Y están viniendo aviones enteros de personas que vienen con esa finalidad. Y ahí quedan un tiempo hasta que lo consiguen. Y ya, bueno, ya si nos metemos con el tema del rearme en el armamento de Marruecos, convirtiéndolo ahora mismo en una potencia regional de primer orden, parece poca excusa el defenderse de sus vecinos del este y del sur. Entonces, este rearme, además, con armamento occidental proporcionado por países aliados y amigos, pues es muy preocupante. Y el tema del campo y con todas las manifestaciones agrarias que ha habido de agricultores y que sigamos adquiriendo sin los controles precisos y exigidos por la Unión Europea productos que vienen del sur, pues no es de recibo y no me extraña que haya un descontento grande. Así que todo este conjunto de noticias y de situaciones dan a entender de que tenemos una política exterior con respecto a Marruecos condicionada y, y muy preocupante en lo que puede ocurrir en el futuro. No sé cómo lo veis vosotros. Muchísimas gracias, mi general. Le cedemos la palabra con el permiso de la mesa a don Fernando Platón, que no ha podido intervenir mucho en la primera parte. Adelante, don Fernando, para dar su visión sobre estas cuestiones tan graves que ha planteado nuestro general Cifuentes. Sí, y además con un análisis bastante completo, porque yo creo que ha repasado todos los temas que hay con Marruecos, que son muchos. Y, y bueno, pues podríamos hablar de aquello de la tradicional amistad hispano-marroquí, pero la realidad es que las situaciones que tenemos son más bien tensas que otra cosa. Es decir, Marruecos, eh, desde la independencia, pues nunca ha sido realmente un buen vecino de España. Es decir, siempre ha ido poco a poco buscando, digamos, actuar contra los intereses españoles en la zona. Recordemos el tema de Ifni, recordemos el tema del Sáhara y, bueno, pues ahora está buscando Ceuta y Melilla. Y poco a poco, paso a paso y con una táctica de ir de... Hola, hola, ¿se me oye? Sí. Con una táctica de que acabe cayendo como fruta madura. Lo de la frontera, digamos, es absolutamente indignante. Aprovecharon el COVID, en que sí, se cerraron las fronteras. España las cerró con todo el mundo, pero pasado el COVID no las abrió. Y claro, pensar tener una frontera cerrada, Melilla tiene 13 kilómetros cuadrados de superficie. Está totalmente aislada, digamos, o por avión o por una navegación de varias horas en barco. ¿Qué sucede? Melilla, digamos, en Melilla se vivía, más que lo conozco, y allí por todo el comercio que había con Marruecos y de allí entraba casi todos los productos alimenticios. Algunos venían de la península, pero otros, los más, sobre todo los productos frescos, entraban de Marruecos. Bueno, ahora todo ese comercio está bloqueado y ahora la alimentación de Melilla tiene que venir prácticamente desde la península por barco. Claro, es inadmisible que estén los productos marroquíes entrando sin ningún tipo de problemas en la Unión Europea por el resto de las fronteras, pero por una no pasan porque Marruecos quiere. De siempre en la diplomacia, una de las cosas que se ha exigido es la reciprocidad en las fronteras. Aquí no la hay. Y eso
no puede admitirlo ningún gobierno. Vamos, y ningún gobierno sensato lo admite. Bueno, creo que habría que poner a los productos marroquíes las mismas dificultades que pongan en la frontera con Ceuta y Melilla, cara a tener reciprocidad en trato y solucionar el problema. Porque, desde luego, nada se está haciendo y creo que no cabe esperar que este gobierno haga realmente absolutamente nada y que le importa prácticamente nada la situación pues de más de 100.000 españoles que viven en esas ciudades. Y bueno, dejo ya al resto de la mesa que seguro que quiere aportar también cosas. Muchísimas gracias, don Fernando Platón. Cedo la palabra a nuestro teniente general. Adelante, mi teniente general. Pocas cosas sobre el tema. No hemos comentado hoy, pero sí se comentó algo la otra vez en el programa anterior sobre las maniobras que está realizando Marruecos en Canarias, que han empezado ya y que parece que van a tener una duración de varios meses, aprovechando las proximidades a las Islas Canarias y las aguas del Sáhara, que vuelvo a repetir, como todo el mundo sabe, todavía está en litigio y la decisión de las Naciones Unidas, y España es responsable del Sáhara y sus aguas. Recordar también que están previstas unas maniobras combinadas, Marruecos-Estados Unidos, las African Lion, en lo cual también va a participar una serie de países, por lo menos como observadores de la OTAN, pero que España ni está ni se la espera. Cosa rara también. No olvidemos que Marruecos siempre ha aprovechado situaciones de crisis y debilidad de España a la hora de poner sus amenazas en marcha y convertirlas en una realidad. Recordamos que en el año 57 tuvimos la guerra de INNI, inmediatamente después de concederle la soberanía a Marruecos y de dejar el protectorado a España. Recordemos en la guerra del Sáhara, la Marcha Verde, aprovechando el momento en que el general Franco se encontraba en las últimas de su vida, y ahí tuvimos también la entrada muy patrocinada por Estados Unidos también en el Sáhara español, y nuestra marcha a veces con ayuda de los propios de dentro. Dejamos allí el Sáhara y así nos quedamos con el problema que todavía... No olvidemos también la elección como aliado principal ahora que ha escogido Estados Unidos a Marruecos en beneficio de Marruecos y contra los acuerdos que había con España. Las bases que en España, los puntos, el puesto de mando del AFRICACOM, el puesto de mando en África de Estados Unidos, las relaciones de Marruecos, Estados Unidos, Israel, en fin, un auténtico compromiso. Y España, según el ministro de Asuntos Exteriores, entre comillas, pues en el Congreso, pues dice, ¿qué pasa con Marruecos? No hace más que hablar de Marruecos. Es que no sabe de historia, no digo de la lejana, sino de la reciente. Y por último, pues comentar, pues eso, que la invasión así híbrida que estamos sufriendo, hemos visto como la isla de Alborán, que está ocupada por un pelotón, 11 hombres, pues recibió una lancha o unos cayucos con 200 marroquíes, que hubo que mandarlos hacia Almería desde la isla de Alborán, pero lo mismo, lo de Perejil hubiera sido un cuento de niños si aquello hubiera sido un poco más serio por parte de los marroquíes. Y aquí viéndolas de lejos y sin darle importancia, quejándose en el Congreso de los Diputados el señor ministro de Exteriores de que ya está bien hablar de Marruecos. Pues como está bien hablar de Marruecos, me callo. Vamos a hacerle caso al ministro Álvarez y vamos a dejar de hablar de Marruecos. Muy bien, somos disciplinados. Gracias, mi teniente general.
Adelante, nuestro general Constantino Cedo Montela, el adelante. paso al coronel Celis. Cedo. Que hable el coronel Celis. César. Collins. César, adelante, mi coronel. Bueno, yo es que quería pedir permiso para tocar un tema distinto de este, muy corto. ¿Es posible, Guillermo, o me atengo al tema tal como teníamos previsto? Tú me dirás. Es posible. Yo aquí soy el presentador, aquí soy el más bajo del escalafón. Pero vamos, yo creo que sí, ¿no? Yo creo que sí. Es posible. Adelante, mi coronel. Hay libertad de expresión. Libertad de Venga, expresión. Lo que no hay en el Parlamento. Adelante, mi coronel. Vale, pues ha publicado ABC, concretamente uno de sus columnistas, don Luis del Val, ayer, 8 de abril, un artículo que lo titulaba Mereció la pena. Y es una locución de Otegi en la que dice textualmente lo siguiente: un puñado de valientes fueron capaces de dejar fuera de combate a 200 guardias civiles y cerca de centenar y medio de chacurras policías y casi un centenar de miembros del ejército del Estado opresor. Ellos eran unos gigantes, pero nosotros, con sacrificio, con entrega, con coraje, logramos que tuvieran miedo, que se desconcertasen, hasta obligarles a negociar un alto el fuego. Estas son las palabras del gángster de la ETA, que luego sigue envaneciéndose de sus triunfos ante el Estado opresor al que han obligado a tragar con los homenajes a los gángsters de la ETA que han vuelto a casa y que han obligado al Estado opresor a que los lleve a las cárceles vascas. También afirma que desde 1976, estos son sus palabras, 180.000 vascos abandonaron su patria por miedo a nuestras acciones, porque no eran vascos, eran fascistas vascos, colaboracionistas con el Estado opresor, que solo pensaban en hacer dinero oprimiendo al pueblo vasco. Merecía la pena que estos 180.000 cobardes se marcharan de Euskal Herria. Bueno, yo creo que a esto hay que darle la máxima difusión y por eso he pedido alterar un poco el plan del programa. Todos los españoles deben saberlo, particularmente los vascos, lo que les espera si hipotéticamente alcanzaran sus objetivos. La limpieza que iban a hacer con los vascos fascistas y traidores, que llaman ellos. No sé si los meterían en campos de reeducación o los pondrían en un estatus de inferioridad, bueno, pues hasta que demostraran su fanatismo etarra. Serían como ciudadanos de segunda con sus derechos civiles pues severamente recortados. El resto de los españoles deben de saber quiénes son Bildu y quién es su presidente Sánchez y que apoya a estos canallas, enemigos acérrimos de España y de los españoles, a los que supuestamente el presidente Sánchez ha jurado defender y mantener su integridad territorial. Lo peor de todo esto, pienso yo, es que piensan que han ganado y le han doblado el pulso al Estado opresor, como le llaman ellos a España, porque como son unos cobardes, cuando hablan con ese desparpajo, es que saben fehacientemente que el gobierno del Estado opresor está a sus pies, que es su aliado, que está entregado, que les va a facilitar la consecución de su Estado minúsculo, torturador, asesino de vascos y de otros españoles. Bueno, pues esto es únicamente lo que quería divulgar, porque es que solamente lo he leído en ese artículo de don Luis del Val en ABC y en ningún otro medio se ha hablado para nada de estas palabras de Otegi. Pues muy bien traído, mi coronel, porque además lo que usted ha expresado de una forma magnífica y dentro de la lógica de indignación va muy vinculado al tema
que estamos abordando en esta segunda parte, como es la cuestión de Marruecos. ¿Por qué digo esto? Porque hay que poner sobre la mesa que el mayor número de menas se están desplazando al País Vasco, a vascongadas. Es decir, no que en españoles han expulsado a 200.000 vasco-españoles, patriotas vascos los han expulsado. ¿Y de qué se está llenando? Y lo estamos dando cuenta, aunque lo ocultan las vascongadas, de menas marroquíes y de delincuencia marroquí. Y esto también que lo tomen nota los vascos que se han quedado allí. Que ese paraíso vasco al final va a ser como Cataluña. Un gueto de violencia y de marginalidad proveniente de lo que no quiere el rey alagüita en su nación. ¿Y por qué se están instalando el mayor porcentaje de menas allí? Porque ahí es donde disfrutan de mejores beneficios sociales. Si eso lo saben en las redes sociales en Marruecos. Y los menores están yendo allí y están delinquiendo y están creando un ambiente de convivencia imposible. O sea, tanta lucha y tanta libertad, ¿para qué? Para acabar siendo un arrabal ¿de qué? ¿De Rabat o de Marrakech? Esa es la cuestión. Por lo tanto, mi coronel, felicitarle porque eso hila mucho con esta cuestión de Marruecos. Y de luego, como en el mundo cívico-militar, en la pica en Flandes, tenemos las cosas claras y manejamos información, la trasladamos. Y por eso, cada vez tenemos más audiencia y cada vez nos siguen más miles de personas. Por lo tanto, aquí en la pica en Flandes se hablará de lo que no se habla en el Parlamento y en otros foros de debate en España, que es de cuestiones dolorosas, controvertidas, pero que debemos de conocer. Y de luego el mundo cívico-militar lo va a conocer. Bueno, pues estamos ya fuera de tiempo. Muchísimas gracias, queridos contertulios, por este magnífico programa. El tema del servicio militar y el tema de Marruecos, sin duda, va a ser como el de la semana pasada, muy, muy visitado y comentado. Y si a alguien le fastidia o le molesta, desde luego que lo sentimos, pero aquí ejercitamos el derecho a la libertad de expresión, que es un derecho fundamental, como también es un derecho y un deber, como se ha comentado en la primera parte, el deber constitucional de defender a la nación. Muy buenas tardes, les saludamos desde la pica en Flandes. Muy buenas tardes a todos.